¿Cuáles son las articulaciones que más se me van a ver afectadas? No todas tienen el mismo porcentaje de afectación y entre las que más se ven afectadas son, por ejemplo, las rodillas, lo que es la cadera, la parte metacarpofalángica acá en la mano, que es el 90% de, digamos, de la articulación, la que más se afecta, el carpo, que es la muñeca, y la parte metacarpofalángica es esta parte de aquí, antes de mis dedos, ¿listo? Eso es lo que más me afecta, incluidas también las metatarsofalángicas, que son las del pie. Ahora, tobillos, cadera, codos, acá la parte esternoclavicular, la columna cervical. Cuando un paciente empieza a tener afectación de la columna lumbar, digamos, es decir, abajo, en la columna abajo, cerca a la cadera, esta no es generalmente debida a la artritis, sino puede haber otro tipo de problemas como artrosis, problemas del nervio ciático, hernias, abombamientos del canal medular y demás cosas, porque en su mayoría está afectada la columna cervical por la artritis. Entonces, si alguno de ustedes tiene artritis y está teniendo afectaciones lumbares, por favor, va a consulta y que le hagan una radiografía para ver si estamos teniendo algún problema adicional subyacente, porque muchas veces hernias discales y demás pueden aparecer por malas posturas, malos posicionamientos, malas fuerzas, cargar cosas pesadas de la manera que no es, y eso me puede aumentar el problema sin necesidad de que sea la parte de la artritis reumatoide. Recuerden que podemos tener varias patologías al tiempo sin necesidad que la etiología sea únicamente una patología, en este caso la artritis. La articulación temporomandibular generalmente no está afectada, pero hay muchos pacientes, y tengo una paciente en consulta, que esta parte queda totalmente rígida y se inflama al punto que queda con la boca semicerrada y tiene que tomar cosas líquidas. Entonces, estos son pacientes que sus síntomas son bastante elevados, bastante grandes, su inflamación ha sido bastante fuerte, controlar el dolor ha sido bastante difícil, pero es una articulación que casi no se ve afectada, sin embargo, puede que se dé. Ahora, vamos con la sintomatología. Entonces, entre los síntomas iniciales que puede tener un paciente es que empieza a presentar dolor articular leve. Empieza a ser algo como esporádico, de pronto no tan seguido, no tan intenso, y empieza a tener algo de rigidez. La rigidez articular generalmente los pacientes con artritis reumatoide la tienen en las mañanas, o por ejemplo cuando están mucho tiempo sentados o acostados y sienten esa rigidez. Sin embargo, esa rigidez también se puede presentar en algunos pacientes con artrosis que ya les han hecho exámenes de sangre y demás y no se ha visto presencia de artritis reumatoide. Entonces, y empiezan a presentar fatiga. Esos son los 3 síntomas que a uno, como médico, le prenden como un poco las alarmas, como pensando en que puede ser posiblemente una artritis reumatoide en inicio. Ahora, tiende a afectar primero las articulaciones más pequeñas y por eso muchas veces nos empieza a doler el dedo gordo de la mano, el dedo gordo del pie, que son los 2 primeros dedos, tanto de la mano como de los pies, y empiezan a sentir molestias, se inflama un poco esa zona, se pone un poco caliente, que también es una de las características de esta patología, la articulación se inflama, se pone roja y caliente, que recuerden lo que les decía ahorita, esos son de los síntomas que prende la inflamación cuando mi sistema inmune está atacando algo que considera extraño, que en este caso está considerando mi cuerpo como algo extraño. Y ya posterior a cuando empieza a avanzar un poco más la enfermedad, claro, empiezan a aparecer en más articulaciones, entonces puede aparecer ya en rodillas, puede aparecer en codos, empiezan a doler de pronto hombros, la parte de los pies, entonces empieza en aumento en las articulaciones que les mencionaba anteriormente, que son las más afectadas, sin excluir que pueda aparecer en otro tipo de articulaciones que de pronto no tengamos. Valga la aclaración que en el dolor cervical no solamente puede estar afectada porque tengamos afectación por la artritis y que se me esté inflamando esa parte, digamos, articular, sino porque también a veces por el dolor, y que es lo que siempre les digo en consulta, y es algo que nos tenemos que fijar mucho, el cuerpo toma una posición para poder adaptarse a no sentir la molestia o el dolor. Entonces, puede que no me esté sentando derecho, sino un poco inclinado para no sentir dolor en la cadera que más me está molestando. Y eso puede generarme tensión muscular. De pronto por el dolor y por la rigidez no estoy caminando totalmente derecho, sino me estoy encorvando un poco y eso me puede generar tensión muscular. Entonces a eso se me agrava el dolor cervical que un paciente puede tener.
Ahora, después hay otros síntomas que pueden ir apareciendo. En unos pacientes empiezan a aumentar los síntomas con rapidez, hay pacientes que se demoran un poco menos. De esto no se ha tenido como mucha evidencia porque no es una regla general, pero sí se ha visto que los pacientes que de pronto tienen en mayor su parte, por ejemplo, genética, puede tener un poco más de avance en la enfermedad. Así como hay pacientes que únicamente les afecta un dedo y no les duele ninguna articulación, hay pacientes que les duele absolutamente todas las articulaciones, cuello, cadera, codos, hombros, la parte costocondral, y empieza a afectar en más y el dolor es bastante intenso. Ahora, puede aparecer sensibilidad en la zona, me molesta al tocarme, hinchazón, o sea, edema, calor en la zona donde la articulación está inflamada, rigidez articular que dura más de 30 minutos. A veces en los pacientes con artrosis, que era lo que les mencionaba yo ahorita, pueden tener rigidez, pero esa rigidez empieza a mejorar rápido en el momento que yo muevo la articulación. Los pacientes con artritis se demora más la rigidez y dura más o menos entre 30 minutos a una hora. Hay pacientes que duran una hora de los que tengo en la consulta que dicen, no, yo tengo que esperarme una hora a esperar a que la articulación empiece como a agarrar como medio calor y como que empieza a andar y ya después se quita. En los pacientes con la artrosis generalmente esa rigidez es de menor tiempo. Entonces esa es una diferencia entre esas dos. Cansancio inicial y poca energía, porque estamos gastando toda energía en la parte de atacar todo el cuerpo, atacar eso que pensamos que es algo errado, que es algo que me está dañando y estoy atacando, y entonces me puedo sentir un poco más cansado y con poca energía. En algunos pacientes he visto, sobre todo en los que tienen mucha respuesta inflamatoria y tienen mucho dolor articular, son los que más pueden presentar este síntoma. He visto mucho en la consulta que los pacientes que de pronto no tienen tan afectadas tantas articulaciones, este síntoma no es tan predominante. Fiebre baja ocasional, sobre todo cuando se dan las crisis de dolor. Y estas crisis de dolor es cuando el cuerpo empieza a atacar nuevamente mi cuerpo y empieza otra vez como a presentar como esa inflamación y empieza como a sentirse como que algo está mal y necesita atacar, y entonces ahí empieza el periodo otra vez. Hay pacientes que las crisis de dolor les dan, por ejemplo, cada 8 días, hay pacientes que cada 15 días empieza el dolor insoportable en la articulación, al punto que hay pacientes que se tienen que quedar totalmente acostados, inmovilizados, toca vestirlos, ayudarles porque no se pueden mover porque la articulación está lo suficientemente inflamada como para no moverse y generar un dolor bastante intenso. Ahora, pérdida de apetito es algo que le pasa mucho a algunos pacientes, sobre todo en los momentos de crisis de dolor. Y pues a eso sumado, digamos, el intenso dolor puede afectar. Y si está afectada la parte mandibular, también puede estar afectado esto. Y el derrame sinovial, que para que me entiendan, es en la articulación, esperen, busco la imagen anterior, en esta articulación, acá se puede, donde ven ustedes rojito, como unas imágenes como medio verdecitas, ahí puede estarse generando como la segregación de un líquido que se da por la inflamación y eso me puede generar un derrame articular. Entonces puedo tener líquido ahí sin ninguna otra explicación estructural o otra patología adicional que me pueda explicar esa presencia de líquido ahí.